sublime es, perfecto es tu amor. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Ayer el pastor Roger Cunningham nos presentaba la palabra la gracia versus la ley. Él fue muy simple y muy profundo a la vez en explicarlo, que la gracia nos oprimía, que la ley nos oprimía y que la gracia nos traía libertad, ¿cierto? Hoy día me toca a mí un poco la parte del compromiso con esa gracia que nosotros hemos adquirido. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que, muy conocido por todos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Quiero partir por esta parte, decir que la gracia es un regalo. El concepto teológico más conocido por nosotros es que es un regalo no merecido de parte de Dios a los hombres. ¿Todos lo saben? Amén. También podemos decir que son las riquezas de Dios que Jesucristo pudo alcanzar por medio de su sacrificio para nosotros. Hay muchas riquezas de Dios que solamente Cristo pudo alcanzar para que nosotros podamos tenerlas en nuestras manos el día de hoy. También eso es gracia. Ahora, el hecho de que la gracia de Dios a nosotros no nos haya costado ni un peso, ni un centavo, no nos haya costado nada, no significa que la gracia de Dios no tenga un valor. La gracia tiene un valor muy elevado. Y usted lo sabe. Y ese valor elevado es la sangre de Cristo. Ese valor elevado fue el sacrificio de Cristo. Ese valor elevado fue que Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre y fue a la cruz, aunque Él no quería, titubeó ahí en Getsemaní. Pero Él fue. Y más que el dolor físico, ¿saben lo que Cristo sentía al ir a la cruz? Era el pecado que iba a cargar de todos nosotros, para hacerse maldito allí en la cruz, para que nosotros podamos ser benditos. Esa es la gracia y ese es el precio elevado. Entonces, cuando caminamos en esta gracia, debemos entender que nosotros, cuando de alguna forma Jesús nos llamó, Dios nos llamó a ser sus hijos, a ser sus discípulos, hoy día caminamos y debemos entender que esta gracia tiene un valor muy elevado y muy alto. Y yo quiero que vayan poniendo bastante atención en esto, porque ahí en Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande? Porque tuvo un gran precio también. Yo creo que esto, lo que voy a comentar ahora, sucede solamente en el sur de Chile. Acá no. Pasa lo siguiente. Muchas veces, y yo lo he escuchado en personas, y a mí también me ocurrió cierta vez, que cuando perdemos algún objeto, un anillo, un reloj o algo que nos hayan regalado en un paseo por la calle, etcétera, como que lo sentimos: se me perdió, no sé, un pendiente, se me perdió una pilcha de ropa, me la regaló tanto, sí, bueno, se perdió nomás. Pero cuando se pierde algo que nosotros, voy a poner ejemplo, este reloj me lo compré yo hace algunos años atrás. Si se hubiese perdido este reloj, probablemente una acción humana de nosotros es lo siguiente: chuta, se me perdió mi reloj, el regalón, aquel que invertí tiempo, el que me costó el sudor de mi trabajo. Y empezamos a decir, y nos duele porque yo me lo compré. O sea, yo me esforcé y yo pagué un precio por ese reloj y nos duele. Ahora, ¿qué quiero hacer con esta comparación? Es que todo lo que nos ha costado esfuerzo pareciera que lo valoramos más. Y lo que no nos ha costado y es regalado, no lo valoramos tanto. Cuando hablamos de la gracia de Dios en nuestro cristianismo, en la fe que hemos decidido seguir a Jesús, muchas veces pasa lo mismo. Caminamos, no sé cuánto tiempo ustedes llevan aquí, algunos llevarán 1 año, 2 años, otros más. Yo entregué mi vida a los 8 años de edad. Aún recuerdo ese momento, había un evangelista negrito adelante que se llamaba Gilson Pinheiro, do Brasil. Y yo pasé como un niño llorando a aceptar a Cristo. Luego a los 17 años de edad vino sobre mí el bautismo del Espíritu Santo y de ahí fue marcado a fuego. Y entiendo que la gracia y el llamado seducen tu vida. Y es irresistible no poder caminar en su gracia. Es irresistible no poder caminar en su llamado cuando Él te marca. Aunque tú quieras
como el hijo pródigo, llevar todos tus bienes, pedir tu herencia y lo malgastar. Hay algo en ti que ya fuiste marcado y fuiste cogido desde antes de la fundación del mundo. Y puedes estar comiendo algarrobas, pero el llamado te sigue allí en tu corazón y es irresistible. Debes de volver al abrazo del Padre. Entonces, pareciera que la gracia en el camino de nuestro cristianismo comienza a perder valor. Y de eso es lo primero que quiero comenzar. La religión habla de lo que debes hacer para ser salvo, pero la gracia habla de lo que Jesucristo hizo para salvarte. Hay una gran diferencia. La religión te dice lo que tú tienes que hacer para ser salvo, pero la gracia de Cristo habla de lo que Jesús hizo para que nosotros seamos salvos. Entonces, cuando caminamos en esto y entendemos lo que dice Efesios 2:1, nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando dice que nos dio vida, hay dos palabras: nos dio, de dar, y segundo, vida. Es decir, la gracia nos da, nos regala vida. Y esa vida es abundante y debemos de aprender a valorarla. ¿Qué pasa si no las valoramos? Hoy día veo bastantes jóvenes aquí, probablemente cuando adquirimos o alcanzamos un título universitario, decimos: este fue mi esfuerzo. Y de repente, gracias Señor. Y lo valoramos porque fueron 5 o 6 años de estudio, de trasnoches. Aquí tengo mi título, gloria a Dios por ello. Pero es un esfuerzo que se hizo y se valora demasiado. ¿Por qué no valorar entonces cómo se debe la gracia de Dios? Yo en esta mañana, y el espíritu en el que le hablo a la iglesia no es un espíritu de juicio, es un espíritu de reflexión. Y que el Espíritu Santo en estos días, mientras escribía esto, me hizo reflexionar a mí mismo en mi propia vida: cuánto estamos valorando la gracia sublime. Y esto va a tener consecuencias en nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos valorando la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es una sola y tiene un valor intenso, inmenso. Pero ¿cómo nosotros la estamos mirando? ¿Cómo nosotros la estamos valorando? ¿Qué valor le estás colocando tú a la gracia de Jesucristo? El apóstol Pablo, una palabra muy conocida que ustedes la han escuchado, dice: porque cuántas cosas eran para mí ganancias, yo la he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Y Pablo era maestro, estuvo a los pies de Gamaliel, líder, judío, romano, etcétera. Tenía todos los títulos, pero él estimó como pérdida eso porque valora más la gracia de Dios que lo que él había hecho en sus esfuerzos y había alcanzado en sus esfuerzos. Un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo valoramos, cómo estamos estimando la gracia de Dios y esta gracia sublime? Queda la pregunta y en sus corazones para seguir reflexionando en esta mañana. La gracia desvalorizada o gracia barata, si le podríamos llamar de esta manera. Quiero introducirme en esto con este primer punto de esta gracia barata, o que nosotros de alguna forma desvalorizamos, con lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dígale a su hermano que está al lado: no sirvamos más al pecado. Pregunta: ¿cómo estamos considerando la gracia? ¿Será que el valor que le estamos dando, si consideramos la gracia como un amuleto en el cual estamos pidiendo perdón sin restricciones a lo que nos ata, no será que la estamos desvalorizando? Y que usamos la gracia como un amuleto para pedir perdón, y aún usamos el texto y el contexto donde dice que si hacemos pecado tenemos como abogado a Jesucristo y dele que dele, y abusamos de eso. Estamos abusando de la gracia.
Porque la gracia no solamente tiene que ver con la salvación y el perdón, tiene que ver con la regeneración, con la transformación de la mente, tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la santidad. ¿Cómo estamos valorando la gracia? Si la consideramos como una mercancía que hay que liquidar, le quitamos el valor. Los predicadores, los que predicamos, venga Cristo, será salvo, venga Cristo, serán sanas sus enfermedades, y como que liquidamos la gracia. Y a veces, y a lo mejor voy a hilar muy fino aquí, a veces pensamos que cuando decimos a una persona, ven y repite conmigo esta oración, que nuestra oración puede tener el poder de cambiar del estado donde está siendo condenado al infierno a pasar a un estado donde está en el cielo a través de una oración que le hacemos repetir. Pero la Biblia no dice que es a través de nuestra oración, dice que es por gracia y es porque el Espíritu Santo convenció de pecado. Es decir, para que haya gracia derramada debe haber arrepentimiento. Y arrepentimiento es frutos de arrepentimiento que puedan verse. Arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de dirección. Si voy camino hacia el mal, entonces yo me arrepiento y me vuelvo y voy hacia otro lugar. Entonces no podemos desvalorizar la gracia de esta manera. La gracia como justificación del pecado y no del pecador. Atento a eso. Muchas veces justificamos nuestro pecado, pero la gracia no vino para justificar el pecado. La gracia vino para justificar al pecador, que es diferente. Cuidado con eso. La gracia no es una licencia para hacer lo que yo quiero. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, hay límites, hay restricciones. Los que somos padres y amamos a nuestros hijos, sabemos que los amamos, pero ellos no van a hacer lo que quieren a su regalada gusto y gana. También los disciplinamos, también les ponemos límites. Papá Dios también es así. Y cuando Él nos disciplina, ay, que duele, pero hay una gloria mayor después de esa disciplina. Y hemos entendido que la gracia de Dios sigue tan efectiva en nuestras vidas como al inicio. ¿Lo cree así? Amén. Si consideras que la gracia reduce los estándares de santidad, compromiso, de renuncia a tu vida en seguir a Cristo, entonces estamos desvalorizando también la gracia de Dios. La gracia no vino a reducir los estándares de santidad o los niveles de compromiso con Jesús. No vino a hacernos más, quizás un poco livianito, por decirlo así. No, si la ley era así, la gracia es libertad. La gracia sí es libertad, pero libertad en Cristo. Libertad para adorarle, libertad para predicar, libertad para servirle, libertad para ser un verdadero discípulo, libertad para ser más como Él cada día. No libertad para cometer pecados, no libertad para no hacer lo que Él quiere que hagamos en su voluntad. La gracia sí nos trajo libertad. Es por ello que ayer mi espíritu se regocijaba y se quebrantaba allí cuando escuchaba al pastor Roger, porque también lo tengo apuntado aquí. Y él decía, yo no vine a Chile, decía, para poder tener una iglesia grande, para quizás muchas cosas que mencionaba ahí dentro de lo que es ministerial, sino porque sus ojos esperan ver un avivamiento. Ahora, cuando yo hablo de la gracia, el Espíritu Santo vino a mi corazón un día en la mañana mientras escribía esto, y me recordaba que a la edad de 17 años, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, lo primero que Él puso en mi corazón fue orar por mi nación Chile. De ahí nació incluso hasta alguna canción por ahí que sonó en esos años. Y luego ese espíritu de clamar por mi nación, por un avivamiento, ha seguido de tiempo en tiempo. Y estos últimos 2 años ha sido más fuerte. Por eso creo que también la gracia de Dios me trajo a este lugar, para comunicarles que sí, que hay un avivamiento que está en el corazón de Dios, que viene sobre nuestra nación. Y el avivamiento, escuche bien, el avivamiento traerá restauración de los niveles de su gracia. Lo que en el tiempo hemos perdido como iglesia, donde a lo mejor no hemos valorizado bien la gracia de Dios, lo que puede hacer esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de su gracia derramado sobre toda carne, sobre nosotros. Será el único que suba los estándares de santidad, el estándar de moralidad, el estándar de ética, para que estemos a la altura de un varón perfecto como Él quiere. Un avivamiento es necesario sobre nuestra nación.
Los políticos, aunque cambien su corrupción, aunque ofrezcan muchas cosas, no tienen el poder que tiene la iglesia llena del Espíritu Santo para levantar a una nación. La gracia de Cristo tiene que volver a ser valorada en su precio total, en su precio máximo. Como Él vino y dijo: consumado es, resucitó al tercer día, fue levantado en el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde la gracia de Cristo recobra vida, recobra poder, recobra valor, recobra autoridad sobre nosotros. ¿Cómo estamos nosotros valorando la gracia inmensa de Jesucristo nuestro Señor delante del evangelio que estamos llevando? Es la pregunta que el Espíritu Santo me hacía estas mañanas cuando escribía esto. Hoy día transmito esto y digo: un avivamiento restaura el valor de su gracia. Lo que la religión, el legalismo y el libertinaje siempre están queriendo destruir y desvalorizar. La religión, el legalismo y el liberalismo están siempre tratando de destruir el valor de la gracia de Jesús, y trata de bajar sus precios, trata de bajar sus estándares, y que allí estemos en el conformismo. Eso es desvalorizar lo que Él hizo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así vino Jesús, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si Jesús fue ejemplo para nosotros y un ejemplo a seguir, un mentor el cual no nos podemos desvincular de su vida, es decir, nosotros como pequeños Cristo, también debe ir sobre nosotros la gracia y la verdad de la mano. No podemos solamente pensar que podemos estar viviendo y caminando en la gracia y sostenernos de ella para vivir en el conformismo, sosteniéndonos de ella para vivir quizás una vida cómoda. También tiene que estar la verdad de la mano. ¿Cuál es nuestra verdad delante de Dios? ¿Cuál es nuestra verdad delante de Dios? Jesucristo siempre tuvo su verdad delante del Padre. Él siempre se apartaba después que hacía milagros o estaba con sus discípulos y pasaba horas conversando con su Padre, y Él declaraba en su intimidad cuál era su verdad. Jesús 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuál es nuestra verdad delante de Él? No podemos separar la gracia de nuestra verdad. Si mi verdad delante de Dios es una vida con faltas éticas, morales, o algunas prácticas que no están de acuerdo a los patrones de Dios, entonces no está siendo efectiva la gracia de Dios sobre nuestras vidas totalmente. Debemos entender que la gracia de Dios, este regalo no merecido, no vino solamente a regalarnos la dicha de ser salvos, sino que vino para que caminemos como salvados. ¿Lo está entendiendo? Quiero decirle algo. Probablemente muchos de ustedes aquí, tal como yo, tenemos un llamado. Quizás hay algún corazón que está latiendo por algún ministerio, misiones, evangelismo, pastoral, alabanza, lo que sea. Pero sabes que hay un mayor llamado para todos nosotros, que está en la misma línea. Un llamado eterno y un propósito que Jesús siempre ha querido a través de su gracia. Y es que seamos sus discípulos. Ese es el mayor propósito sobre la tierra que tú y yo podemos tener. Y ser discípulo de Cristo es vincularse con su vida, es saber lo que Él quiere de nosotros y poder nosotros determinar, poderle seguir a Él. Entonces, para poder seguir avanzando en esto, vimos un poco lo que es la gracia, a lo mejor desvalorizada de parte de nosotros, o esa gracia barata en la que podemos vivir. Pero hay una gracia que es la gracia efectiva de Dios. No sé si llamarle una gracia cara, también puedo llamarle una gracia saludable, que nos hace bien vivirla, porque es la vida de Cristo en nosotros. Y 1 Corintios 6:20 dice: porque Dios los compró a un alto precio. Nuevamente sale allí: alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.
teniendo claro que la gracia sí costó un alto precio a Dios. Esta es saludable porque viviremos reflejando el propósito de Dios por el cual fue regalada a nosotros sin precio alguno. Si nosotros no revelamos al mundo el propósito de su gracia, el mundo nunca entenderá por qué murió Jesús. ¿Escuchó eso? Si nosotros no revelamos al mundo el propósito de su gracia, el mundo nunca entenderá por qué murió Jesús. Nunca lo entenderá. Si el mundo no ve en nosotros que también somos Cristos pequeños y que estamos tratando de ser como Él. Esta gracia va más allá de recibir una salvación, como les decía. Esto tiene que ver con seguir a Cristo, tiene que ver con llevar nuestra cruz, tiene que ver con ser discípulos, no seguidores, tiene que ver con condenar el pecado y justificar al pecador, tiene que ver con que le cuesta su propia vida al hombre y a la mujer para ganar la vida de Cristo. Tiene que ver con perder nuestra identidad para que la identidad de Cristo sea en nosotros. Pero hoy día muchos no quieren perder su identidad. Incluso dentro del mundo cristiano, ojalá que mi nombre resalte. Ojalá que mi nombre esté en ese congreso. Nadie quiere perder su identidad. Dios busca hombres sin nombres que levanten su nombre en este tiempo. Busca discípulos que estén apañados y cerca del corazón de Jesús para que aprendan a ser como Él, para que Él nos pueda subir entonces esos niveles de gracia y poder entender lo que realmente significa la gracia de Jesús en nosotros. Jesucristo nos dejó todo para que seamos como Él y nos dejó lo más potente, la bendición y la promesa del Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia en nosotros. Probablemente muchos de ustedes estarán diciendo: no, es que ser como Cristo es un poco inalcanzable, porque Él dijo: mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Y aquí entra la paternidad de Dios. Si no tienes una revelación de la paternidad de Dios, entonces no vas a entender mucho la comunión que puedas tener con Él para poder glorificar a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y cuando glorifica a Cristo nos parecemos más a Jesús. Y como hijo entonces damos fruto a Dios Padre. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí. Esta gracia trae consigo, y probablemente aquí se van a incomodar algunos, trae consigo disciplinas espirituales básicas. Si estamos valorando la gracia de Dios, entonces vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a ayunar. Y atento a esto, yo no oro, no ayuno, no leo la Biblia para tener mayor gracia. La gracia ya fue consumada. Yo no me preparo horas de orar para que Dios me use en un congreso. Dios, si quiere, me usa. Pero yo lo que hago, oro, ayuno para conocerle más, porque si he entendido el valor de su gracia, entonces en reconocimiento y en acción de gracias a lo que Él hizo por mí, yo no puedo detenerme y estar lejos de Él. Tengo que correr a su presencia para estar dentro de Él, para poder entenderlo a Él y para poder conocerlo a Él. Cuando hacemos cosas y disciplinas espirituales, no tiene que ver con que Dios me use o hago esto para conquistar esto, para hacer esto otro. Tiene que ver con el amor y gratitud que en nuestro corazón hay de estar cerca de nuestro amado. Y como consecuencia de ello, entonces probablemente Dios aclare su voluntad en nosotros. Porque habrá intimidad como amigo. Y en la amistad Él abrirá su corazón y te dirá: esto es lo que yo quiero de ti, hija. Esto es lo que yo quiero de ti, hijo. A los 18 años me encontraba orando en la iglesia allá en el sur, solo. Iba a orar por una actividad X, pero me encontré con la sorpresa de que el Espíritu Santo me quebrantó tan fuerte que me llevó al suelo y quedé arrollado como en posición fetal. Y comienza a hablar a mi corazón 1 hora y me comienza a traer todas aquellas vistas, aquellos lugares de mi niñez. Yo fui quemado con agua caliente todo mi cuerpo, después se me quebró el brazo,
me caí muchas veces. Mi padre siempre estuvo ausente. Él apareció como a los 14 años de edad mía. Y yo no sabía por qué el Espíritu Santo me traía el recuerdo eso. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y después que me trajo todo el recuerdo, el Espíritu Santo al final me dijo: yo siempre estuve contigo. Yo soy tu padre y hoy quiero que entiendas que te revelo mi paternidad, porque caminarás en mi corazón y andarás en mis estatutos, y yo te daré una misión que cumplir, y cerca de mi corazón será la única manera en que puedas caminar cerca de mí. Y hoy día te revelo esta paternidad para que tú camines en ella. Cambió totalmente mi evangelio, cambió totalmente mi vida. Hoy día entiendo que papá está aquí conmigo y que no es en mi fuerza, no soy el mejor del sur ni el mejor de Chile, pero a Él le plugo que en esta mañana pueda compartir con ustedes esto y declarar que sí hay un mover de Dios que traerá fuego del Espíritu Santo, donde esta generación emergente podrá saber, podrá entender que Dios es más que suficiente para nosotros, para ser como Jesús. No podemos separar la gracia de una palabra que Jesús dijo siempre a sus discípulos: ven y sígueme. ¿Les recuerda eso? Pasó por el banco de los tributos, estaba Mateo, Jesús pasó, ahí estaba Mateo: ven y sígueme. Mateo se paró, dejó todo y siguió a Cristo. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿qué impulsó a Mateo a dejar eso? ¿Tenía una buena pega? ¿Un buen salario? Podríamos pensar es que a lo mejor Jesús conversó antes con Mateo y le explicó: mira Mateo, tengo para ti un ministerio, te voy a dar fama y unción a través de mí. Yo creo que no, la Biblia tampoco lo dice. Jesús simplemente le dijo: ven y sígueme. Y él se levantó y dejó su antigua vida para seguir a Cristo. Pedro y sus hermanos dejaron la barca, sus redes, su mini empresa que sostenía a su familia. Jesús le dijo: ven y sígueme, y ellos simplemente obedecieron. La fe es eso, es obedecer. Es obedecer. Ahora, ¿usted se ha preguntado eso? ¿Por qué ellos obedecieron de esta manera? Quiero compartirle algo que me bendijo mucho, y me voy a saltar varios para poder avanzar en esto. ¿Por qué sucedió esto? Hay que ver el contexto histórico de lo que vivían en ese entonces los judíos. Jesús era también calificado como un rabí judío, un gran rabí judío de la época. Y habían discípulos que eran judíos. Jesús vivió en Galilea y se movía ahí. Y miren lo que pasaba. En forma bien rápida, Juan 1:38 dice que los discípulos de Juan, por ejemplo, mencionaron a Jesús como rabí, un gran maestro. También dice que los discípulos de Jesucristo, cuando Jesús habló con la samaritana, allí en Juan, también los discípulos le dijeron a Jesús: rabí. Es decir, lo tenían como un rabí, como un gran maestro de la época. Ahora sí entendemos el contexto. Los niños judíos, cuando cumplían 5 años, desde los 6 a los 10 años, ellos iban a clases, a la sinagoga, donde se aprendían la Torá de memoria. Como decimos los chilenos, cállense esa. La Torá de memoria, es decir, del Génesis al Deuteronomio de memoria. ¿Quién se lo sabe aquí de memoria? Nadie, ni yo. Pero ellos se lo sabían de memoria. Y de 5 a 10 años eran instruidos en eso. Y ese primer nivel de educación se llamaba Beit Sefer. Luego que ellos cumplían con el Beit Sefer de los 5 a 10 años, sacaban lo mejor de esos alumnos, los rabí. Los otros los enviaban a sus casas a seguir con el oficio de sus padres, negocios, la pesca, etc. Y lo mejor de lo mejor lo sacaban para meternos a un segundo nivel de educación judía, que era de los 10 a los 15 años, que era todo el resto del Antiguo Testamento, es decir, de Génesis a Malaquías. Se lo aprendían de memoria. Después que terminaban ese nivel, el segundo nivel judaico, allí en las sinagogas, y se aprendían todo eso, venía un punto en que los rabinos le decían: ya, vuelvan, y lo mejor de lo mejor nuevamente de ese nivel, cuando tenían 15 años y habían aprendido todo el Antiguo Testamento, ellos tenían la posibilidad de escoger a un maestro, a un rabí.
y acercarse al rabí y decirle: quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípulo. Pero los rabí venían en entrevista personal. Dime la Torá, háblame de los profetas. Bien, lo sabes, amas a Dios y todo, pero hay algo en ti, muchacho, que no anda bien. No creo que sirvas para hacer lo que yo puedo hacer, o decir lo que yo quiero decir, o hacer las cosas que yo hago, enseñar como yo enseño. Vuelve a tu oficio. Y eran muy pocos los que eran escogidos para estar con un rabí. Entonces, y los que eran escogidos desde los 15 años hasta los 30 años aproximadamente, recién ellos eran titulados como rabí judío, que era una posición muy alta, donde ellos ya tenían autoridad para enseñar en las sinagogas, etc. ¿Por qué le explico esto? Porque Jesús a los 30 años comenzó sus enseñanzas y le decían rabí. Entonces, cuando pasó cerca de Mateo y Jesús le dijo: ven y sígueme, ¿está entendiendo lo que la palabra le está diciendo? Mateo vio a Jesús como un rabí judío, que era lo más elevado que podían. Cuando estuvo Pedro con sus discípulos, Jesús le dijo: ven y sígueme. Ellos también le siguieron. Ponga atención a esto. Ellos no seguían a otro rabino. Segundo, ellos no eran lo mejor de lo mejor para el sistema judío. Tercero, ya no tenían edad en la juventud y estaban listos para hacer eso. Ya había pasado su cuarto de hora, por decirlo así. Pero Jesús le dijo a ellos: ven y sígueme. Les digo algo, ¿no es acaso eso gracia de Dios? Cuando Dios nos dice a nosotros: ven y sígueme, no es porque tú estés preparado o te sepas la Torá de memoria, sino que en su gracia hay un llamamiento a que le podamos seguir. La gracia va ligada al seguimiento de Cristo. La gracia va ligada a poder amar a Jesús con todo nuestro corazón y a vincularnos. No importa tu edad, no importa lo que sepas o no sepas de la Biblia, porque Jesús, al que llama, perfecciona, al que llama, disciplina, al que llama, levanta, al que llama, restaura para su gloria. La gracia tiene que ver con esto. Es por ello que vuelvo a repetir: valoramos la gracia de Dios. Lo estamos haciendo. La gracia barata o desvalorizada te hace negar al maestro, no solo porque le haces el quite al peligro de seguir a Jesús, sino también porque te induce a permear el modelo divino con métodos humanos. Pedro quería seguirle y él dijo: te voy a dar mi vida por ti. Y yo creo que sí, él estaba dispuesto. De hecho, le cortó la oreja a un soldado, etc. Pero él estaba dispuesto en sus fuerzas. Jesús no fue así. Él dijo: no, a mí nadie quita la vida. Jesús dijo: yo la pongo. Y Pedro, si recuerdan, murió crucificado, pero boca abajo, porque no encontró digno de morir como su maestro. Por eso que Pedro le negó también, porque nuestras fuerzas no es solamente su gracia. Y cuando valoramos su gracia como debe ser, entonces vemos la fluidez de su llamamiento en nosotros y en nuestra vida. La gracia cara o la gracia saludable te impulsa a hacer todas las cosas como Él las hace. Es decir, seguirle como un discípulo, como una discípula. Quiero decir algo: no puedes morir tratando de alcanzar salvación. Jesús ya te regaló la salvación, te la entregó. Dios te dio la salvación y te puso en un camino de perfección. Y para caminar ese camino de perfección no es a nuestra manera. Y ahí está la diferencia. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Y quiero cerrar este sermón con algo que puso Dios en mi corazón a horas antes de viajar del sur. Que no podemos terminar de hablar de gracia si no hablamos de su venida. Y Dios me confrontó con eso. Y avergüenzo mi carne en esto, porque el Espíritu Santo me dijo: hijo, ¿cuánto amas mi venida? Yo le dije religiosamente: sí, la amo, Señor. ¿Y cada día me estás esperando? Yo creo que sí, Señor, porque te sirvo, trabajo, predico, te canto, te hago todo, Señor. Y sentía que el Espíritu Santo me decía: no, recuerda a tu hijo, me dijo,
Y quiero contarles esto muy brevemente. Este año Dios me dio la posibilidad de viajar al extranjero en un viaje misionero por 21 días. Cuando volví de esos 21 días, mi hijo Marco David, de 6 años, todos los días preguntaba por mí. Todos los días se ganaba en la ventana y le decía a mi esposa: ¿cuándo llega papá? ¿Cuándo llega papá? Y el día que supo que yo llegaba, me esperó en la puerta, salió gritando y saltando. Me dijo: así como tu hijo te esperó a ti, yo así quiero que tú me esperes y valores la gracia. ¿Cuánto estás esperando la venida? Cristo viene pronto, iglesia. ¿Cuántos quieren ver cara a cara al que dio su vida por ti? ¿Cuántos quieren ver cara a cara al que caminó sobre las aguas? ¿Cuántos quieren ver cara a cara al que te llamó? ¿Cuántos quieren ver cara a cara al que resucitó? Si no estamos valorando la gracia como debe ser, entonces probablemente sea un tema religioso. Sí, ven Señor Jesús, pero algo que nazca de nuestro corazón con ansias. Mira en la ventana, mira los cielos, mira lo que está aconteciendo a nivel mundial. Cristo, ven pronto, queremos verte cara a cara. La iglesia y el Espíritu dicen: ven. Gracia de Dios. Yo quiero que cierren sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, allí donde está, quiero que converses con tu Padre un momento. Aleluya. Yo quiero que pienses un momento y medites en forma personal cómo has valorado la gracia de Dios hasta este día. Y digo esto no es una palabra de juicio ni condenación, es una palabra que nos hace reflexionar acerca de la gracia de Cristo en nosotros. Cómo están nuestros hechos delante de Él, cómo estamos esperando su venida, cómo estamos viviendo el seguimiento de Cristo. ¿Estamos siendo verdaderamente sus discípulos? ¿O le estamos diciendo: deja primero que vaya y entierre a mi Padre? Y ponemos la ley en medio de su llamado. ¿Cómo estamos nosotros en eso? En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, tú estás aquí y no hay nadie como tú, Señor. Yo quiero dar un espacio breve. Si esta palabra te ha traído un desafío y una confrontación en esta mañana, en la cual tú le quieras decir a Jesús: verdaderamente Jesús, hoy se me ha revelado más tu gracia. Verdaderamente Jesús, hoy día quiero entender más de ella para valorizarla más de lo que hasta este día yo la he valorizado. Si usted ha sentido eso y su espíritu está siendo amonestado en esta hora, me gustaría que pueda pasar adelante y oremos juntos al Señor. Yo no voy a orar por usted ni imponer manos. Simplemente esto se trata de tu corazón y el corazón de Dios. Pero dejo este espacio para que podamos hacerlo juntos como iglesia. Viene avivamiento. El Padre quiere revelarse y Dios está ministrando y se está manifestando a nosotros en forma espontánea. Venga a este lugar y vamos a orar al Señor. Aleluya. Una cosa pido al Señor, esta buscaré, que esté yo, Señor, siempre en tu casa, siempre junto a ti, siempre junto a ti. Tu amor me sustenta en debilidad, Una cosa, dile: una cosa pido al Señor. Algo maravilloso ha sucedido de parte del Espíritu Santo y estoy muy contento y doy gracias a Dios. Me siento honrado de haber participado y haber puesto la palabra del Señor y haber declarado que la gracia también conlleva a seguir a Jesús.
declaramos bendición sobre nuestra nación y sobre esta generación. Dios mucho les bendiga a todos.